A la espalda, la hermana Cruz no tiene, ¿dónde está Lucy? A la espalda tiene el tema de hoy, y tiene una guía o un bosquejo de lo que se va a hablar. En realidad hoy es la introducción para los temas que se van a ver en 8 semanas, que son el reino de Dios y sus 8 fases. Amén. Las 8 fases del reino de Dios. Amén. Amén. Y entonces vamos a tener ahí su hojita y puede ir viendo lo que voy a ir hablando, estará representado aquí. Ahí tiene las referencias en las que me basé, obviamente está sacado de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí dice al último la Biblia, Reina Valera, pero también 2 libros que estoy leyendo sobre el tema, de 2 hermanos, de hermanos académicos que tienen estos 2 libros que se llaman Goldsworthy, disculpa mi inglés, ya sabe, ¿verdad? Y dice, ¿cómo dice? Worthy, y dice su nombre es Graham, Evangelio y Reino, se llama su libro, una interpretación cristiana del Antiguo Testamento, y está la editorial. El otro libro que básicamente se basó en el primero es el hermano, se llama Robert Vaughan, El Gran Panorama Divino, la Biblia de comienzo a fin, y está la editorial y el año también en que se escribió, y en eso nos vamos a estar basando para estudiar este tema. Es muy profundo, muy completo de la Biblia. El segundo autor comenta que un día él es un maestro de la universidad, un maestro cristiano. Él enseñaba los libros completos de la Biblia, enseñaba temas muy completos de la palabra de Dios. Y un día un joven le hizo una pregunta y le dijo, ¿qué pasajes de la Biblia escogerías para resumir la Biblia? Y él se quedó. Y como no sabía contestar, le devolvió la pregunta y le dijo, ¿cuáles usarías tú? Porque él no sabía. Y le dijo el muchacho, bueno, yo iría a Génesis 1, del 1 y 2, a Génesis 3 al 11, y luego me iría del 12 al 50, y luego me iría desde el Éxodo a Segunda de Crónicas, y luego me iría desde Esdras, y le mencionó toda la Biblia, con 6 pasajes, muchas gracias mi hermano, con unos 8 o 9 pasajes de la Biblia, o lugares de la Biblia, y él dijo toda la Biblia. Y es lo que queremos lograr, que usted vea ese panorama bíblico a través de 8 fases que se llaman las fases del reino. Si usted se acuerda, cuando Jesús empezó a predicar, él dijo, ¿se acuerdan? Cuando Jesús empezó a predicar, él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Entonces la Biblia dice que la predicación o lo que estamos nosotros viviendo es el reino de Dios. Amén. Y por eso estamos hoy reunidos aquí. Estuve orando para compartir algún principio que dejaran sus vidas, algo que puedan usar, pero también al mismo tiempo usted debe saber, digo esto con mucho respeto, pero hay mucha ignorancia del Antiguo Testamento en la iglesia, ¿verdad? Y por esa ignorancia a veces no entendemos el contenido del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces lo que queremos hacer es dar estos 8 temas, 5 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento, para tener claro de qué trata la Biblia, toda la Biblia. Amén. Y por eso estamos hoy aquí. Usted sabe, usted puede tomar su Biblia aquí. Yo me voy a meter en un problema aquí porque tengo mucho aire y todo eso, pero déjenme, pongo tiempo porque luego no sé a qué hora terminar. Fíjese aquí, usted tome su Biblia, los que traen Biblia, los que no, pues tomen su celular, porque ahí la traen, ¿no? No, pero no va a servir en el celular el ejemplo. Pero usted se fija, esta es la Biblia que me dieron cuando me casé con Lucy. O Lucy se casó conmigo, no sé cómo se dice. Nos casamos. Y es un libro muy grueso, la Biblia, ¿verdad? De hecho, hay otras Biblias como que más gruesas, ¿no? Hay algunos incluso que hasta ocupan una carretilla para cargar la Biblia, ¿no? Que son unas Biblias grandísimas que hay en las casas. Unas Biblias así de gruesas, ¿no? Y si usted se pone a pensar en la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. La Biblia viene de biblos, que significa biblioteca o conjunto de libros, y tiene 66 libros independientes.
pero a la vez que es independiente la Biblia, cada libro tienen una unidad perfecta. Y además fue compilada en un periodo de 1600 años. O sea, no creo que alguien se sentó a escribir la Biblia en un mes, en 2 meses, en 3 meses, no. Sino que los profetas y la palabra de Dios se fue dando y se recopiló la información de esos profetas de Dios en un periodo de 1600 años. Ahora, los escritores bíblicos todos tienen diferentes épocas en las que vivieron y diferentes oficios. Tenemos a David, que era un pastor de ovejas, ¿se acuerdan? Y llegó a ser el rey de Israel. Que se parece mucho a Benito Juárez, ¿verdad? También fue pastor de ovejas y llegó a ser aquí presidente de la República Mexicana, ¿no? Y luego le sucedió su hijo Salomón, ¿se acuerda de eso? Y Salomón, él ya era un hijo de un rey, él ya creció en el palacio, él le enseñaron los mejores, ¿se acuerdan? Uno de ellos incluso era un revolucionario, un hombre que le gustaba la política, estaba bien metido en la política, tanto era su fanatismo, era casi como un seguidor de los que somos seguidores de López Obrador, ¿no? Ahí está, si hablabas del PRI se morían, y se encendía si hablabas del Imperio Romano, y él quería hacer y deshacer y matar y derrocar al Imperio Romano. Se llamaba, su nombre era... La Biblia habla de un tema, bueno, los estudiosos han hecho el esfuerzo de encontrar el tema que una toda la Biblia, y no le batallaron nada cuando pensaron y observaron que todo se trata del reino de Dios. Desde el Génesis hasta toda la Biblia se trata del reino de Dios. Repite conmigo, Dios en la tierra. El reino de los cielos es inamovible, nunca nadie lo ha podido usurpar ni derrocar. ¿Se acuerda de Satanás? Cuando quiso tomar el lugar de Dios, ¿qué le pasó? Órale, sus chivas y para afuera, mijo. Y se acuerda que se vino aquí a esta esfera, ¿no? O sea, encimita, las demás semanas vamos a ir viéndolos uno por uno. ¿Ok? Ok, vamos a empezar entonces. Nada más les dije que íbamos a orar, ¿verdad? Pero es que aprieto un botón que dice inicio y se agarra uno hablando. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. No queremos meternos a tu palabra sin que tú nos dirijas, sin que el Espíritu Santo tome nuestra mente, nuestro espíritu y nos ayude a comprender el misterio del reino de Dios. Hoy estamos aquí para invocar que tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón y nos ilumine, y nos llene, y nos guíe, y nos haga vivir conforme a tu propósito, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, ¿cómo se llama el tema entonces? Las 8 fases del reino de ¿quién? De Dios. Ok, vamos a mirar ahí entonces. El primer que tiene ahí, ¿cómo se llama? Reino establecido. El reino establecido es como la luna de miel. Repite conmigo. El reino establecido es como la luna de miel. Si usted va a los únicos 2 capítulos perfectos de la Biblia, usted va a decir, hermano, que la Biblia toda es perfecta. Pero lo que le quiero decir es que si usted va a Génesis 1, dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Todo el capítulo 1. Y el capítulo 2 nos dice que ya arrancó la creación y no había pecado, hermanos. Imagínense la vida aquí en la tierra sin pecado. Hermanos, no había templos, no había religiones. Hermanos, era tan perfecto. Y quiero que usted vea esto, lo que estoy diciendo. Ahora se ocupan los templos, ¿verdad? Pero en el tiempo perfecto, en el reino establecido al principio, no había templos, no había tristeza, no había dolor, no había IMSS, no había enfermedad, no había pastores, no había líderes espirituales, no se necesitaba nada de eso, porque todo era perfecto.
Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Señor empezó a hablar y a establecer y a ordenar todo, y todo era perfecto, hermanos. No había nada malo. Es la época dorada de esta creación. Está todo intacto, todo precioso. Ahora, tenemos a Dios creando todo, ordenando todo, como el dueño. Ahí Dios nos lo presenta la Biblia como el dueño de todo. Amén. A veces el ser humano voltea y se altanero y piensa que todo esto es de él. Vivimos en prestado. Y todo lo que tenemos es de alguien más. Y se llama Dios. Y eso no lo pueden entender ni los científicos. No lo puede entender el cochinito que tira basura a la calle, que anda estropeando aquí la tierra. Aquel que no cuida el medio ambiente, no lo puede entender. ¿Sabe por qué? No lo puede entender. Y ojo, porque esto le pasa a nosotros. A veces va uno en el carro con alguien y uno ve al hermano, dice, al hermano en Cristo, que se está comiendo algo y ¡pum!, saca la mano así en la calle, hermano, y tira la basura. Pero bueno, estamos hablando de lo bonito del Génesis 1 y 2. No había necesidad entonces de templos, de sacerdotes, no había cultos de oración, no había reuniones bíblicas, no existía la Biblia, para que mejor me entiendan, no existía nada más que estaba Dios, dueño de todo. Se creó a un pueblo, que en este caso estaba pequeñito, el pueblo de 2 personas, Adán y ¿cómo se llamaba? Eva, y los tenía allí. Él les dio órdenes, así que estableció un gobierno. Fíjense, porque todo esto que le estoy diciendo es el reino de Dios. El reino de Dios es un dueño, o sea, un Dios, un pueblo, Adán y Eva, un lugar, el paraíso, y la tierra, porque aparte de la tierra estaba un jardín, ¿se acuerdan? Que todavía en ese jardín estaba concentrada toda la bendición ¿de quién? De Dios. Este es Génesis 1 y 2. Este lo vamos a ver en detalle en la siguiente semana. Amén. Dice, así debería de ser el reino en su plenitud. Ve ahí en su hojita, un Dios, un pueblo, un lugar, un gobierno y la bendición. 5 cosas. ¿Sí lo tiene conmigo? El reino de Dios consta obviamente de Dios, o sea, el rey, de un pueblo, en este caso Adán y Eva, un lugar, en este caso el Edén, un gobierno. De todo esto vas a comer, pero de esto no. Hay un gobierno que te dice qué hacer y qué no hacer. Un gobierno celestial, una teocracia le llama la Biblia, un Dios gobernando, ¿sí? No había reyes, no había políticos, gloria a Dios, no había políticos, no había corrupción, no había nada malo. Génesis 1 y capítulo 1 y capítulo 2, no había nada malo. Dice la Biblia que y vio Dios que todo era ¿qué? Bueno. Vaya conmigo a Génesis 1:26. Este es el reino que Dios estableció en su origen, en su plenitud, perfecto. Amén. ¿Ya lo tienen? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora el hombre ha invertido esto, dice hagamos a Dios a como queramos. Y hacen a Dios como se les antoja. Pero la revelación viene de arriba para abajo, no de abajo para arriba. ¿Cierto o falso? Hay gente que dice, no, a mí no me gusta ese Dios que se enoja. Ah, discúlpame, no es el Dios que tú quieres, es el Dios que ya está. A ver, ¿por qué no te quejas cuando te ama? ¿Por qué no te quejas cuando te bendice? ¿Verdad? Dice la Biblia, Génesis 1:26, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen. ¿Por qué dice nuestra si está Dios nada más? Porque creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo, en un Dios Espíritu Santo. ¿Amén? Un plural, por si se hagamos. ¿Con quién hablaba? Dice Isaías, ¿con los ángeles? A ellos nunca les pide opinión. Los ángeles son siervos, no les puede preguntar, oye Gabriel, ¿qué haré ahora? O sea, como que no concuerdan. Pero sí le diría a Jesús y al Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra ¿qué? Semejanza. Conforme a nuestra semejanza y señoría. ¿Qué dice señoría? Ahí le transfiere autoridad, gobierno al hombre sobre los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os será ¿para qué? Para comer. El reino de Dios también es provisión, hermanos. Dios provee. Amén. Y dijo Dios, verso 30, a toda bestia y a todas las aves de los cielos y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, y toda planta verde le será para comer. Y fue, ¿qué dice? Así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno. ¿Cómo dice? Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día que luego viene el día de reposo, el día que Dios reposa, no porque se canse, simplemente cesa de crear. Y Dios establece un mundo perfecto, impresionante y hermoso. Dice que Él lo calificó como bueno. Cuando nosotros predicamos mucho del cielo no es porque digamos que la materia es mala en sí, porque Dios la creó y aquí Dios la califica como buena, ¿verdad? Sin embargo, como esta está manchada por el pecado y hay un desequilibrio por el pecado, Dios la va a rehacer. Esa es la última fase que vamos a ver. Ahorita no nos vamos a meter en eso porque lo vamos a ver, pero Dios, usted y yo pensamos, es que esto es lo malo, esta es la materia, es mala. No. El malo es el hombre, es el ser humano. Amén. Todo lo que toca lo echa a perder. No le digan eso a Donald Trump porque no, pues no es cierto, ¿eh? Fíjese lo que dice ahí la palabra de Dios. Entonces ya vimos, ¿va? Dios tiene hay un Dios, hay un pueblo, hay un lugar, hay un gobierno y hay una ¿qué? Bendición. Pero, y vamos a ir ahí a sus notas, ¿qué reino sigue? El reino perdido. Lamentablemente Adán y Eva pensaron que la vida sería mejor si se independizaran ¿de quién? De Dios. Ojo, porque ese pensamiento es el que saca a la gente de la iglesia hoy, en este tiempo, el pensamiento de Adán y Eva. ¿Yo para qué necesito a Dios? Fíjese, ¿eh? Estamos en casa ajena, ¿no? ¿Sí o no? Y luego decimos, ¿y para qué? Es como aquel joven que le dice a sus papás, pues fíjate que tengo una sorpresa en el cuarto. El papá y la mamá dicen, no me digas qué es lo que... No. Y sale la muchacha. Se la robó el tipo. El hombre. Y abren la puerta, sale la muchacha. ¡Ay! Suegritos. Los papás como en las caricaturas, patas para arriba. Y esto es verídico porque usted lo sabe, ¿verdad? Pero después de muchos años, esos jóvenes llegan a ser adultos y sacan a los papás. ¿No ha oído de eso? Porque ya no estamos en Génesis 1 y 2, ¿verdad? Los sacan. Igual pasó con nuestro Señor. Ellos dijeron, no, pues sí, todo está muy bonito, pero llega la serpiente. Usted sabe la historia, Génesis capítulo 3. ¿Y qué dice la historia? Llegó y la sedujo y todo eso. Pues usted tiene que tener cuidado con quién habla, porque hay dos tipos de voz en esta tierra: la voz de Dios o la voz del diablo. Amén. Lo malo es que el diablo es un imitador perfecto. Hay alguien estorbando la entrada de aquí de un lado. ¿Quién será? Y vean conmigo ahí en Génesis 3, ¿verdad? Desde el capítulo 3 ahí en Génesis, vea el título del capítulo 3. ¿Cómo dice? ¿Desobediencia de quién? Del hombre.
Y ahí tenemos el reino perdido. Ellos pierden, ellos se rebelan contra Dios. Ahora, ¿qué sucedió en el capítulo, en este reino perdido? Como ustedes saben, perdieron el lugar. ¿Qué pasó cuando Dios descubre, cuando Dios ya sabía, ¿verdad? Pero llega con Adán y le dice, ¿dónde están primero? ¿Dónde estaban ellos? Escondidos. Y desde entonces la gente se esconde de Dios. En su mentalidad terrible y tonta, piensan que se pueden esconder del Creador, del Todopoderoso, ¿verdad? Ahí se van al oscurito. Vente, vamos al oscurito a pecar. Pero dice la Biblia que Dios se mueve. Dice, si fuera, Salmo 139, si fuera lo más oscuro, allí está Dios. Si fuera lo más lejano del mundo, allí está Dios. Las tinieblas le son igual que la luz, dice la Escritura. Amén. Y ellos huyeron. Ellos pierden el paraíso. ¿Se acuerdan qué les pasó? Fueron expulsados. Es como aquel hombre que comete adulterio, ¿no? Pierde sus hijos, pierde su casa, por un momento, por un tiempo, por unos minutos, por una noche en un hotel. Adán y Eva experimentaron lo mismo, ¿verdad? Perdieron todo por un momento, que no estaban concentrados, que quisieron ser como Dios. ¿Se acuerdan que les dijo la serpiente? No, es que Dios te está mintiendo. Lo que Él no quiere es que tú seas como Él. Y desde ahí todos los seres humanos queremos ser dioses. Queremos ser dioses. ¿Cómo se llega a ser Dios? Cuando eres independiente, cuando no necesitas a Dios, cuando no necesitas a nadie, te haces un Dios. Dios de esos chapas, pero Dios. De hecho, nosotros estamos aquí porque vamos en contra de todo eso y decimos, nosotros necesitamos de Dios. Nosotros estamos en un sistema donde entendemos que hay un Dios, nosotros somos su pueblo, el lugar que nos espera es el cielo y el gobierno es la palabra de Dios, y dice, hay bendición en seguir a Dios, que eso significa el reino de Dios. Felicidades, usted es parte del reino de Dios. Amén. Pero así como Adán y Eva pueden perder esa bendición, usted puede estar sentado hoy aquí, pero mañana estarle besando los pies al diablo. Y tiene hongos. ¿Usted cómo sabe, pastor? Anduve por ahí alguna vez. Así que si el reino de Dios, es pueblo, es lugar, es gobierno y bendición, eso puede ser a la inversa. Vea lo que les pasó a ellos. Dios se aleja de ellos, los saca ¿de dónde? Del jardín del Edén. Dios ya no se pasea libremente aquí, sino que ahora dice el mismo Padre Nuestro que la gente pronuncia o incluso reza. Dice, Padre Nuestro que estás ¿dónde? En el cielo. Adán no rezaba eso, ¿sabe por qué? Porque decía, ¿cómo que en los cielos? Si aquí andaba en la mañana paseándose. Génesis 1 y 2. Pero eso se perdió, hermanos. Ahora se tiene que invocar a Dios y por eso nacieron las religiones. Religión significa religar al hombre con Dios. Por supuesto, Dios ha dicho que la religión no cumple su propósito, solamente Cristo puede lograr eso. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a ir al Padre, nadie se conecta con el Padre si no es por mí. O sea, ¿por quién? Por Jesucristo. Amén. Entonces a eso vinieron las religiones. Por eso en Génesis 1 y Génesis 2 no se ocupaban. ¿Por qué no se ocupaban? Porque no había esa necesidad. Pero ahora ¿dónde está el Padre? Se alejó, se sentó en su trono en el cielo y no se pasea libremente. Y aunque la Biblia dice que Él sabe todo lo que ocurre aquí, por lo menos su presencia no anda, así como Adán sabía que Él estaba por allí paseándose. Eso le daba una tremenda seguridad a Adán. Imagínense, el Creador ahí como si nada, caminando. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la tierra? Anduvo entre los hombres. ¿Y qué hicieron con Él? ¿Qué hicieron? Si debemos decir como lo dijo la hermana, lo matamos con nuestro pecado. Amén. Dice, no, yo no fui.
Eso me hizo recordar aquel hombre que llega y le pregunta en la escuela dominical: a ver, niños, ¿quién fue el que derribó los muros de Jericó? Estaban tan mal enseñados en esa congregación que los niños dijeron: yo no fui, maestro. Entonces él dice: esto está bien mal, déjale, escribo a la maestra de escuela dominical. Oiga, maestra de escuela dominical, fíjese que noté que los niños no saben quién derribó los muros de Jericó. A lo que la maestra le contesta en una carta: ay, esos niños, de veras les enseñamos siempre la Biblia, pero miren, mándenos el costo de los muros, de lo que haya sido, y nosotros lo recuperamos, no se preocupe. Porque a veces no sabemos la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el reino que sigue? Bueno, Dios se alejó, dejaron de ser pueblo porque Dios los botó, ¿cierto? Perdieron el jardín del Edén, ya no había gobierno, el gobierno que había, se le rebelaron al gobierno de Dios. ¿Y qué dice también? Se le rebelaron al gobierno de Dios, y dice: por lo tanto, en vez de bendición, que es el fruto del reino de Dios, ¿qué vino? Maldición a la mujer, a la serpiente, ¿y a quién? Y al hombre. ¿Se acuerdan de eso en Génesis? Vamos a ver ahí Génesis capítulo 3, verso 11 al 15. ¿Ya lo tienen? Y Dios les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahí perdieron la inocencia, ¿verdad? Ya ellos se miraban desnudos, veían como algo malo, y entró el problema sexual. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Pregunta: ¿Dios no sabía o quería que ellos se enteraran? Que ellos tomaran su responsabilidad. Es como cuando llegas con tu hijo y le dices: ¿quién fue? Obviamente, normalmente ya sabe. ¿Quién se comió el chocomil? Todo embarrado el chocomil en todo lado. No sé. Ah, caray. Te voy a dar una oportunidad más para que digas la verdad. Y te lo dicen con tanta sinceridad, ¿no? Dice el verso 11: y Dios le dijo, que yo te mandé, porque el reino de Dios consiste en que hay alguien que da órdenes, que hay alguien que manda. ¿Y quién es ese que manda? Dios. Si estás aquí en la iglesia y no te gusta que se te diga la palabra de Dios, no te gusta que la palabra de Dios te retumba los oídos cuando se te dice qué hacer y qué no hacer, no eres hijo del reino. Porque un reino implica un Dios, un pueblo, un gobierno, un lugar y una bendición. 5 cosas. ¿Amén? Bueno, voy rápido. Dice el verso 13, dice el 12: y el hombre respondió. De ahí nace también el no tomar la responsabilidad. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, ¿a quién le estaba echando el problemita? ¿A quién le pasó la papa caliente? Hermano, ¿por qué no vino al culto el otro domingo? Es que mi esposa... Espérame. ¿Cómo que tu esposa? No, usted es responsable delante de Dios. La salvación es personal. Amén. No le eche la culpa al esposo ni a la esposa. Párese firme y viva el reino de Dios. Verso 13. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó. Qué curiosa. El hombre dice: no, la mujer. La mujer dice: no, la serpiente. Y la serpiente voltea y dice: caray, ¿a quién le echo la culpa? Ni la jirafa estaba por ahí. ¿Ya se iba conmigo? Amén. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y viene el evangelio, fíjense, desde el segundo reino perdido, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente, o sea, en su descendencia, y la descendencia tuya. O sea que hay una descendencia maligna, de seres humanos malignos, y hay una descendencia, una simiente, que va a nacer, o sea, que nació ahora en nuestros tiempos, que es Jesucristo. Esta te herirá, ¿dónde? En la cabeza, y tú la herirás, ¿en dónde? En el calcañar. Y ahí anticipa el futuro reino que establecerá, ¿quién? Jesucristo. Y ahí tenemos el reino, ¿qué dice? Perdido. Pero esto lo vamos a ver en 2 semanas. Dice también, después de mucho tiempo, estamos hablando de que después de que hubo la inundación con Noé, de la confusión de lenguas y de la división pues de los países, de que Dios, si usted lee el Génesis, ya la gente les confundió los idiomas porque se querían rebelar todavía contra Dios y bueno, hacer una serie de cosas, y Dios los confunde. Y en el capítulo 12 del Génesis, Dios llama a un hombre del cual tendrá un pueblo, a quien dará un lugar y quienes gozarán de su bendición. Ese hombre se llama Abraham. Amén. Abraham. Estamos viendo un panorama, por eso no me detengo mucho en las cosas, porque después lo vamos a ver con detalle. Pero a Abraham se le promete, dice, se le manifiesta el Señor y le dice a Abraham: ven a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y vas a ir a un lugar donde fluye leche y miel. ¿Se acuerdan? O sea, que había prosperidad. Dice, y de ti, y a través de ti bendeciré a todas las naciones. Así que Dios lo que está haciendo, si usted ve los principios del reino, es haciendo una promesa del establecimiento de este reino a través de crear un pueblo en el cual Él se iba a manifestar. Abraham es el padre de los israelitas, de los judíos, de donde vino Cristo y fue bendición a las naciones. Amén. Ahora, ¿qué estaba haciendo Dios? Formando otra vez su reino de forma más local, porque dice que Dios escogió un pueblo a través de Abraham, a los judíos. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a las 12 tribus de Israel. Así que Dios ya tenía un pueblo donde manifestarse. Esto se encuentra desde Génesis 12, Génesis 12 a Génesis 50. Dios llama a Abraham. ¿Y sabe cómo se demuestra el gobierno? A ver si Abraham quería tomar el reino de Dios. ¿Sabe cómo lo hizo? ¿Sabe cómo probó si él estaba dispuesto al reino de Dios? ¿Usted se acuerda cuál fue la prueba más grande de Abraham? Entregar a su hijo. Su hijo. Así que tenemos un Dios recogiendo un pueblo en Abraham, dándole un lugar que le dice la tierra prometida, y probándolo a través del gobierno de Dios, que es: dame a tu hijo. Ya no se trataba de un fruto en el huerto, hermano. Se trataba del mismo fruto de sus entrañas. Ay. Hay gente que puede aceptar cualquier cosa, pero no le toques a su hijo. Porque pregúntenle a algunas mamás de aquí. Ya me traen, porque a veces les digo que sus hijos están feos. ¿Qué dijo el pastor? Anatema, herejía. Pero en Abraham tenemos que Dios escoge entonces un pueblo. ¿Sí lo va viendo conmigo el gobierno? ¿Sí lo ve? Dios quiere un pueblo, le ofrece un lugar siempre, un lugar como de reposo, de bendición, pero le pide que se someta a su gobierno, a su voluntad, y luego le dice: y te bendeciré. ¿Sí se fijan las 5 características del reino de Dios? Le pregunto, tú y yo estamos ahorita en el pueblo, en la bendición de Dios. Bueno, ¿qué sigue? El reino en parte. ¿Tiene su hojita todavía? ¿Qué sigue? El reino prometido ya lo vimos, es en Abraham, ¿no? El reino en parte, que es desde el Éxodo hasta Segunda de Crónicas, se refiere a la aventura del pueblo de Dios con su Dios, con Jehová. Y todo comienza cuando
¿Se acuerda que Abraham tiene pues su descendiente Isaac? Isaac tiene a Jacob. Jacob tiene a sus 12 hijos y sus 12 hijos terminan en Egipto 400 años. ¿Usted se acuerda? Pero como Dios hizo una promesa a Abraham, él va por su pueblo, ¿se acuerdan? A recoger un pueblo que es de él, porque hizo una promesa ¿con quién? Con Abraham, porque Abraham no podía tener hijos. Al final, ¿de quién era el pueblo? ¿Quién le dio el hijo a Abraham? Un milagro. ¿Qué milagro? De Dios. Y se va y lo recoge, y luego lo lleva en una aventura por el desierto, y al final llega Moisés y les establece el gobierno. ¿Cuál era el gobierno? Los 10 mandamientos. Y les da un lugar y lo toman a través de Josué. Fíjense cómo vamos ya avanzando en la Biblia. Si se fijan, todo el Antiguo Testamento les da a Josué, y Josué conquista la tierra prometida, ¿verdad? La toma y la reparten entre las 12 tribus. Ya tenemos un pueblo, ya tenemos un gobierno a través de la ley, los 10 mandamientos. Ya tenemos el gobierno de Dios, pues, el lugar de Dios. ¿Cuál era? La tierra prometida, Canaán. Y luego nace uno de los reyes más poderosos de Israel, de los más conocidos, el rey David, que incluso desde muchacho él ya presentaba la victoria de Jehová. ¿Se acuerdan? Una piedra, tenía 5 piedras, y con una sola piedra derrotó al gigante, porque lo derrotó en el nombre de Jehová. ¿Se acuerdan? Él tuvo un hijo, y en el reinado de Salomón todas las naciones de alrededor de Israel respetaban al pueblo de Israel. Así que la gente pensó: oh, ya estamos gozando del reino de Dios. Tenemos un lugar, tenemos a Dios, tenemos un gobierno que es la ley, y tenemos bendición porque nadie se mete con nosotros. Así que lo que pasó es que empezaron a pecar contra Dios. Una y otra y otra y otra vez. Pecaron ¿contra quién? Contra Dios. Dios les dijo: no los voy a castigar porque está Salomón y yo tengo un pacto con Salomón. Pero cuando Salomón muera, esta nación se las verá conmigo. Porque el reino de Dios depende del pacto. Si violas el gobierno de Dios, como lo hicieron Adán y Eva, ¿qué pasa? Dios no se queda tranquilo. Si tú, por ejemplo, ustedes, les voy a hablar de los matrimonios. Ustedes y yo hicimos un pacto con Dios, con nuestra esposa, a lo que la Biblia le llama la mujer de nuestra juventud. ¿Verdad? Ojo, la mujer de nuestra juventud. Y ese es un pacto. Tienes un Dios, tienes un pueblo, o sea, el matrimonio. Tienes un gobierno que dice: no cometerás adulterio, ¿cierto o falso? Y tienes la bendición, y van a tener hijos. Yo sé que ustedes a veces no ven la bendición en eso, ¿verdad? Porque tengo 3 hijos bien revoltosos, pero bueno, es la bendición del Señor. Y tenemos entonces el reino, el pequeño reino ahí de Dios en nuestro hogar. Amén. Pero luego empezamos a dejar entrar el pecado a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Honroso es el matrimonio sin mancilla, pero los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3. ¿Se acuerdan? Así dice la Biblia. Está la ley. Si se fija que el reino de Dios se puede llevar al trabajo, se puede llevar a donde quieras, porque Dios abarca todo. En donde quiera que tú estés, el lugar donde pisas es prestado y el dueño es Dios. Eso enseña el reino de Dios. ¿Sí va conmigo o no? Así que yo te recomiendo que te mantengas firme en el pacto que has hecho con Dios, por ejemplo en el matrimonio, por ejemplo en tu trabajo, por ejemplo en la iglesia, por ejemplo cuando le entregaste tu vida y tu corazón a Dios. Y por eso la Biblia dice, 1 Corintios capítulo 6, verso 19, dice, ¿no sabes que tú eres templo del Espíritu Santo? Que ya no eres dueño de tu propio cuerpo, que ya no te perteneces, que ya no sois vuestros, dice ahí pues, que ya no te pertenece tu cuerpo. Este cuerpo también es prestado. ¿De quién cree que es? De Dios. Pues qué bueno, porque cada domingo lo revisa, y usted no se lo trae a revisar. Así que vemos al pueblo de Dios pensando que ya estaban justos. Vamos adelante para
porque tengo que presentar los 8 ahorita, yo ya se me está acabando el tiempo, porque usted habla mucho. Pero bueno, el reino profetizado es el quinto, ¿cierto? Con ese terminamos el Antiguo Testamento. Eso viene desde Esdras, el profeta, hasta Malaquías. ¿Cuál es el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento? Malaquías. Malaquías. Entonces ahí con el 5 acabamos todo el Antiguo Testamento. Después de Salomón sucede algo muy interesante. Le nace a Salomón un hijo llamado Roboam. Y Roboam le dice al pueblo: si mi padre los trató así de feo, yo los voy a tratar de feo como del tamaño de mi espalda. Y si era espaldudo como yo, la gente se asustó. Y dijo: ah, caray, este nos va a tratar muy mal, nos va a oprimir. Y lo que hizo fue una división, una guerra civil entre Israel. Y se dividió el norte con el sur. Y por acá en el sur había 2 tribus. La de Judá, no me acuerdo cuál era la otra, pero las otras 10 estaban por allá, ¿verdad? Se dividió 2 tribus y 10 tribus. El reino del norte y el reino del sur. Después de que se dividieron 200 años más tarde, los asirios aprovecharon esa división. Fíjense, le estoy comentando toda la Biblia, ¿eh? Llegaron los asirios y conquistaron primero a los del norte, a las 10 tribus, y se los llevaron cautivos, arrasaron con todo y los acabaron, porque habían quebrantado las leyes y el gobierno del reino, hermanos, y vino juicio y vino castigo. Y si usted dice: ese Dios no es el mismo del Nuevo Testamento, ojo, porque la Biblia dice: Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No juguemos con el pecado. El pecado es muy peligroso. Dios puede disciplinarnos, ¿verdad? En ese sentido. Se los llevan cautivos. 100 años después de esa invasión a Siria, llegaron los babilonios hacia el sur y se llevaron también cautivos. ¿A quién creen? A los de Judá. Unos años después, para ser exactos, como unos 70 años después, regresaron del cautiverio babilónico, como las profecías de Jeremías capítulo 29 decían: van a regresar. ¿Y sabe cómo alentaban a la gente los profetas? Va a venir un día un reino. Dice Daniel capítulo 7, dice: un reino cortado desde arriba, un reino que no es de hombres, el reino de Dios. Ese es el reino que profetizado. Así que lo que estamos diciendo es que vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan en qué nos quedamos? 400 años después de que había sucedido todo este desastre con Israel, y que ya ahora Israel otra vez estaba en su lugar, estaba en su nación, estaba lista, estaba bajo el imperio romano. Les dejaban dirigirse, gobernarse. ¿Sabe qué pasó con ellos? Dios levantó ahora sí al Mesías. ¿Y qué cree que venía anunciando el Mesías? He aquí el reino de Dios. ¿Qué dice? Se ha acercado. ¿Pero por qué dice se ha acercado? Porque el reino de Dios consta de 8 fases, y esta apenas es la 6ª fase cuando Cristo llega. ¿Sí me explico? La alarma, ya me tengo que despertar. No es cierto, pero dice: nació el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué pasó con la venida de Cristo? Cristo se creó un pueblo de 12. ¿Los 12 qué? Apóstoles. Uno falló, fue reemplazado por otro llamado Pablo, ¿se acuerdan? Esos nos invitaron a formar parte de ese pueblo. El pueblo de Dios ahora es la iglesia. Dios, Cristo, un pueblo, la iglesia, un gobierno. Dice, el gobierno es mis mandamientos. Si me amáis, guardarás mis mandamientos, dijo Cristo. Y luego tenemos la bendición. Un lugar. ¿Cuál es el lugar en este reino? ¿Cuál cree que sea el lugar? No es Canaán, porque eso se lo prometieron a los judíos. Y es otra fase. ¿Qué te promete a ti Cristo? ¿Qué lugar te promete Cristo? Cielo. El cielo, ¿se fija? Y la bendición son varias. Te libra del pecado, te da nueva vida, una nueva relación con Dios. Todo lo que tenías en Génesis 1 y 2 se cumple en Cristo. Con Cristo. Y solamente a través de Cristo. Por eso la gente nos dice: ¿tú qué religión eres? De ninguna.
Porque en el estado perfecto de Dios las religiones no existen. Existe una persona y una relación, Cristo y tú. Tú eres su pueblo, tú te sometes a Cristo, tú recibes la bendición de Dios y te va a llevar a un lugar. ¿Cuál es ese lugar? El cielo. Voy más, así que fíjese ahí ese sería el reino presente. ¿Está conmigo en las notas o ya no? Sí, amén. Ahora, ¿cuál sigue? El séptimo. Reino proclamado. El reino proclamado es en el que estamos usted y yo. ¿Sí? El reino proclamado es el que inició después de la ascensión de Cristo. Cristo se va y les dice, anuncien mi reino, anuncien mi reino. De hecho, ¿sabe cómo termina el evangelio, el libro de los Hechos? Dice que Pablo predicaba desde una casa encarcelado, predicaba el reino de Dios y a Jesucristo. ¿Qué era lo que estaba predicando? Reino de Dios y Jesucristo. Si usted va a los últimos 2 versículos del libro de los Hechos, ¿sí sabe dónde está Hechos? Después de los evangelios. Dice que después dice Jesús, nos habla de los hechos de los apóstoles, lo que hicieron, cómo se formó la iglesia, y luego nos dice, y él predicaba el reino de Dios. Ahora nosotros predicamos el reino de Dios, que toda persona necesita a Dios, necesita convertirse en su pueblo, porque Dios le va a dar un lugar, que es el cielo, y tiene que someterse al gobierno de Dios, y eso le va a traer bendición. Amén. Ahora, por eso yo le puse ahí en sus notas, creo que esto sí se lo puse, Cristo, iglesia, cielo, amor y bendición, que es igual a Dios, pueblo, lugar, gobierno y ¿qué? Y bendición. ¿Sí se fija que siempre es lo mismo? Ahora, hemos pasado por diferentes autores de la Biblia, que vivieron en diferentes años, pero el tema es el mismo, porque el autor es uno, los escritores son varios. El autor es Dios. Los escritores son varios. ¿Amén? Yo sé que está cansado y ya nada más dice amén por amén, ya cállate, pero bueno. Pero ya voy a acabar. Vamos al último. El reino, ¿qué dice? Consumado. Este es el reino y es lo que estamos esperando. Por eso Jesús les enseñó a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ojo, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Si se fijan en esa oración que Cristo le dijo a la gente, esa oración contiene el reino en sí. Un Dios, ¿sí? Un Dios aquí en la tierra. Ahorita estamos en la tierra. O sea, un Dios, un lugar. Tu voluntad es el gobierno. Hágase tú, ¿qué dice? Voluntad. Te sometes a su gobierno. Así en el cielo como en donde, como en la tierra. Este reino, y con esto termino estas 3 citas de la Biblia, Apocalipsis 7, 9 y 7, 9 y 10. Apocalipsis, no sé por qué siempre se me dan varias S's. ¿Ya lo tienen? Dice así: después de esto miré, y aquí una gran multitud. Ahí está el pueblo, en el futuro el pueblo, porque el reino de Dios depende de ¿qué? De un pueblo, el cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y ¿qué? Ya no es solo Israel, ya no solamente es Adán y Eva, es los que quieran entrar. Amén. Tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Sabe a quién se refiere? A usted. Y a los miles de millones en todo el mundo, en todos los tiempos, que invocaron el nombre de Jesús. Esta es una profecía, y esta profecía habla de usted. Claro, si usted es parte del reino de Cristo. Y clamaban a gran voz, o sea, alabanzas, cantando, diciendo: la salvación pertenece a ¿quién? A nuestro Dios. Ahí está el Dios, y está sentado en un trono. Ahí está el gobierno, y al Cordero. Ahora vea en el capítulo 21, verso 2.
¿Ya lo tiene? Amén. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada con su ¿qué? Marido. Con su marido. Pero eso ocurre en el verso 1 que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, fíjese bien ahí, porque nuestro futuro, ese futuro, en realidad es nuestro pasado. Porque, más bien el futuro es por acá. Nuestro futuro, en realidad es nuestro pasado, porque Génesis 1 y 2, en realidad era un cielo nuevo y una tierra nueva, sin religiones, sin necesidad de cultos de oración, sin necesidad de cultos dominicales, sin necesidad de veladas de oración, de nada. Simplemente Dios, el hombre, su gobierno, el lugar y la bendición. Amén. Así que en realidad el futuro es llegar a nuestro pasado, al punto inicial, donde todo era perfecto. Con Dios, en un mundo material, porque yo sé que usted dice, pero es que a mí me prometieron, pero en ese tiempo no habrá ni cielo ni tierra, solo este lugar. Amén. Todo se juntará. Dios hará de este lugar su habitación. Así dice la Biblia. Ya no habrá templo, dice el Apocalipsis, ya no habrá templo. Ya no habrá necesidad del sol. Ya no habrá necesidad. Eso, hermanos, es volver al principio. Pero es el final. ¿Sí vas conmigo en la paradoja? Y por último, ahí Apocalipsis 22, 1 al 3, ¿qué dice? Y en el último capítulo de la Biblia, ¿verdad? 1 al 3 dice, después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad ¿de qué? De las naciones. No habrá más maldición. ¿Qué había en aquel entonces? Antes de esto, ahorita que hay maldición, la tierra está maldita, mucha gente, ciudades, lugares, todo está bajo la maldición por causa de la desobediencia. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué? Porque quebrantaron ¿qué? El gobierno de ¿quién? De Dios. No se quisieron someter al reino de Dios. Y fíjese lo que pasa ahora. ¿Qué dice? No habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Y sus siervos, ¿qué dice? ¿Y sabe quiénes son esos siervos? Usted y yo. Amén. ¿Qué podemos concluir de todo esto? En estas 8 fases del reino que vamos a mirar. La Biblia tiene una unidad perfecta. Si se fijan, nos paseamos por toda la Biblia. No había tiempo de ser minucioso, ¿verdad? Pero nos paseamos por toda la Biblia en 45 minutos. ¿Sí? Ahora, en estas 8 semanas es para que usted aprenda a ubicarse en la Biblia, a ubicarse de aquí hasta Apocalipsis de manera, viendo un panorama bíblico a través de un concepto. ¿El reino de qué? De Dios. Te pregunto, ¿eres o quieres ser parte del reino? Solamente es a través de Jesucristo, con la idea de someterte a su voluntad, a su palabra. Nunca fue diferente, siempre fue la misma fórmula. Un Dios, un lugar, un gobierno. ¿Y qué más? Un pueblo y una bendición. Amén. Siempre fue y es y será la misma fórmula. ¿Te sometes a Dios o no te sometes? Esa es la cuestión. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este panorama que pudimos ver de toda la palabra tuya expresada. Mucha gente sin saber, Padre, ni siquiera en sus pensamientos humanos y racionales, no pueden entender que todo lo que tienen es tuyo, Señor. Nada hemos podido construirnos